Muy bien, hoy día les voy a hablar sobre conceptos súper importantes a tener en cuenta y que te van a servir para poder desarrollar mejor tus entrenamientos, comprender realmente la función de los distintos tipos de musculatura y así vas a poder enfocar los ejercicios que estás haciendo a los objetivos que deseas lograr. Bien, con esto me refiero a los planos y ejes de movimiento y a los distintos tipos de acciones o funciones que van a ocurrir en ellos. Bien, primero que todo tenemos que entender qué son los planos y qué son los ejes. Un plano tenemos que entenderlo como una barrera imaginaria que va a separar tu cuerpo en dos mitades, bien, por donde se van a desarrollar distintos tipos de movimientos. Y un eje va a ser una línea imaginaria que va a atravesar la articulación, que va a ir también en un ángulo de 90 grados con respecto a este plano, por donde tu articulación va a poder ejercer esta rotación y por lo tanto provocar la acción de cada articulación y de cada musculatura. Bien, el primer plano que vamos a encontrar va a ser el plano sagital. El plano sagital va a dividir el cuerpo en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Su eje respectivo va a ser un eje horizontal o un eje latero-lateral que va a ir de lado a lado por el cual van a producirse los movimientos de las articulaciones. En este plano vamos a encontrar dos tipos de movimiento, el movimiento de flexión y el movimiento de extensión. Estos dos tipos de movimientos se pueden encontrar en la mayoría de las articulaciones que nosotros trabajamos diariamente, como lo sería en el caso del hombro, del codo, de la rodilla, de la cadera. En el caso del hombro, el movimiento de flexión se produce cuando nosotros elevamos el brazo hacia adelante y el movimiento de extensión se produce cuando llevamos el brazo hacia atrás o hacemos el movimiento opuesto, incluso pasando por sobre nuestra línea media hacia atrás. En el caso del codo, vamos a producir un movimiento de flexión al acercar nuestro puño a nuestro hombro y el movimiento de extensión al alejarlo simplemente. Si vamos bajando por nuestro cuerpo, la columna va a tener un movimiento de flexión de columna y extensión de columna. Tenemos que tener en cuenta que en la columna tenemos muchas articulaciones que van a ser nuestras vértebras, ¿cierto? Que van a tener también movilidad unas por sí solas, claro que un poquitito más reducida, pero también van a poder ejercer estos dos tipos de movimiento. En el caso de la cadera, al elevar la rodilla o al elevar una pierna hacia adelante, vamos a encontrar el movimiento de flexión de cadera y lo opuesto sería el movimiento de extensión de cadera, que sería cuando llevamos la pierna hacia atrás. Bien. En la rodilla también podemos encontrar estos dos movimientos. Al momento, por ejemplo, de acercar nuestro talón al glúteo, va a ser una flexión de rodilla y lo opuesto sería una clásica extensión de rodilla como todos conocemos. En el talón pasa algo parecido, solamente que aquí va a tener el mismo nombre con una pequeña diferenciación, se va a llamar flexión plantar del tobillo y flexión dorsal del tobillo cuando acercamos la punta de nuestros pies hacia nuestro cuerpo, hacia nuestra canilla. Bien, el siguiente plano del cual voy a hablar va a ser el plano frontal. El plano frontal va a dividir nuestro cuerpo en anterior y en posterior. El eje que lo va a atravesar va a ser el eje antero-posterior que va a ir de delante hacia atrás. En este plano vamos a encontrar tres movimientos. El primer movimiento va a ser el movimiento de abducción, el segundo, aducción, y el tercero van a ser las inclinaciones. El movimiento de abducción y aducción pueden suceder de dos maneras. Una manera va a ser vertical y la otra manera va a ser horizontal. Para poder ejemplificarlo mejor, vamos a ir en el caso del hombro. El hombro va a tener una abducción vertical cuando separamos el brazo de nuestro cuerpo y una aducción cuando acercamos el brazo al cuerpo. Ahora bien, si hablamos de abducción y aducción de hombro horizontal, va a ser lo siguiente. Vamos a tener la posición de referencia anatómica y vamos a separar horizontalmente el brazo hacia el costado, eso sería una abducción, y acercarlo hacia la línea media del cuerpo sería una aducción. Vamos a pasar en la cadera, ¿ya? La cadera va a tener el movimiento de abducción lateral o abducción vertical al momento de que se separa lateralmente de esta línea media de la posición anatómica natural, y el movimiento de aducción cuando se acerca
la pierna de nuevo a la línea media o pasa la línea media hacia el lado opuesto. Bien, ahora bien, la abducción y la aducción de cadera horizontal va a ser elevando la cadera con un ángulo de 90 grados, vamos a separar hacia el costado, sería una abducción horizontal de cadera, y cuando volvemos a acercar la rodilla hacia la línea media del cuerpo e incluso pasando hacia el lado contrario, va a ser una aducción de cadera horizontal. Y por último tenemos los movimientos de inclinaciones del tronco, donde vamos a poder inclinarnos lateralmente hacia la izquierda o inclinarnos lateralmente hacia la derecha. Vamos a hablar sobre el tercer plano, que va a ser el plano transversal. El plano transversal va a dividir el cuerpo por la mitad, en una mitad superior y en una mitad inferior. El eje que lo va a atravesar va a ser el eje vertical o el eje céfalo-caudal, que va a ir en una dirección de arriba hacia abajo. En este plano vamos a encontrar movimientos de rotaciones, ya pudiendo ser rotaciones de hombro, rotaciones de cadera, rotaciones en el tobillo. Por ejemplo, a nivel de hombro vamos a tener estos dos tipos de movimiento, pero que se van a poder realizar en distintos tipos de planos. ¿Cómo sería esto? Si queremos hacer una rotación de hombro en el plano transversal, basta con tener la posición anatómica cuando llevamos y rotamos con el codo hacia afuera, o también podría ser como referencia llevar la palma hacia adelante, tenemos una rotación externa. Lo contrario sería llevar el codo hacia adentro o bien la palma hacia adentro, hacer una rotación interna del hombro en el plano transversal. Pero también, como decía, se pueden hacer distintos planos. Por ejemplo, si ponemos el hombro en una posición en el plano sagital, también vamos a poder hacer una rotación externa o una rotación interna, y lo mismo sería también en el plano frontal cuando llevamos el hombro a abducción. Aquí también vamos a poder hacer una rotación externa, una rotación interna de hombro. Luego, a nivel de la zona media, en concreto con el tronco, también vamos a encontrar dos tipos de rotaciones. Una va a ser hacia el lado izquierdo y una va a ser hacia el lado derecho. Exactamente pasa lo mismo con la cadera. La cadera también puede hacer estos dos tipos de rotaciones y en los tres tipos de plano. En el plano transversal va a ser a partir de la posición anatómica, llevando la rodilla hacia afuera, sería una rotación externa, y llevando hacia adentro de la rodilla sería una rotación interna. ¿Ya? Si queremos hacerlo en el plano sagital, basta con levantar la rodilla o levantar la pierna estirada, y ahí ya tenemos la cadera en una posición de flexión en el plano sagital, y podemos hacer exactamente lo mismo, una rotación externa y una rotación interna. Y también se puede llevar al plano frontal, donde podemos llevar a una abducción horizontal de cadera y podemos hacer el mismo gesto de rotación externa e interna. Para terminar con todo, también podemos mezclar todos los movimientos que ciertas articulaciones van a poder ejercer esa acción, lo cual van a ser circunferencias, por ejemplo, a nivel de hombro, donde vamos a combinar los tres tipos de plano, y ya ahí estaríamos hablando ya de ejes oblicuos y planos también en una dirección diagonal. Por último, voy a hablar de otros términos súper importantes a tener en cuenta para poder desarrollar los ejercicios y una correcta técnica de los mismos ejercicios. Lo que sería la supinación y la pronación. La supinación con respecto a nuestras manos van a ser la siguiente. Al llevar la palma hacia adelante, vamos a estar haciendo una supinación. Al llevar la palma hacia atrás, vamos a estar haciendo una pronación. Y neutro sería una posición intermedia de la palma mirando hacia la línea media del cuerpo o hacia nuestro cuerpo. Lo mismo va a pasar con nuestro cuerpo en general. Si nosotros, por ejemplo, nos recostamos en el suelo boca abajo, eso va a ser una pronación o una posición de decúbito prono. Lo contrario, si nos acostamos mirando hacia el cielo o hacia el techo, vamos a estar haciendo una posición de supinación, o más bien una posición de decúbito supino. ¿Ya? Estos movimientos, como bien digo, son importantes tenerlos claro para poder desarrollar y comprender también todos los ejercicios y todos los entrenamientos de una mejor manera. Con toda esta información, que igual es un poquito extenso, pero es muy importante poder saberlo, poder practicarlo y estudiarlo un poco, vamos a poder desarrollar entrenamientos muchísimo más eficaces, porque vamos a entender realmente cómo funcionan nuestro cuerpo, cómo funcionan
el movimiento y en concreto también la función de nuestros músculos. En otros videos voy a hablar sobre esto mismo, voy a nombrar los músculos principales que nosotros generalmente usamos en los ejercicios o lo que generalmente queremos trabajar, en donde voy a explicar la función de cada uno y se va a poder entender muchísimo mejor lo que voy a estar queriendo transmitir. Así que nada, muchas gracias por quedarte hasta este minuto del video, que igual es un poquito extenso, pero te aseguro que vamos a poder entender de qué se trata el entrenamiento, el cuerpo humano y todo lo que es el deporte. Así que muchas gracias, espero que estén muy bien y nos vemos en siguientes explicaciones.